Hola, este es el vídeo 11 del tema 6 de análisis numérico matricial 2 del curso de métodos numéricos. El concepto más importante que vamos a ver en esta sección es el concepto de condicionamiento de una matriz que determina una manera de medir la calidad de la matriz en términos de resolver sistemas con ella. Entonces, el peor caso de condicionamiento se produce cuando el determinante de la matriz es cero, porque en ese caso los sistemas en principio no se pueden resolver de forma general, y eso sería el peor condicionamiento posible, que en este caso se asocia a que ese factor de condicionamiento o ese número es infinito. Entonces, cuanto más pequeño sea ese número, porque el condicionamiento va a estar asociado a un número, pues mejor condicionada estará la matriz en los términos que veremos a continuación. Entonces, para ello necesitamos introducir el concepto de norma de una matriz. Hasta ahora hemos visto el concepto de norma de un vector. Entonces, el concepto de una matriz, como veremos, está subordinada, depende del concepto de norma de un vector, ¿no? Entonces, de manera general, vamos a decir que una matriz está bien condicionada si al resolver un sistema de la forma A por U igual a B, un pequeño cambio en el vector B produce un pequeño cambio en el vector U. Es decir, una pequeña perturbación en B produce una pequeña perturbación en U. Y esto se va a medir con un número que se llama condicionamiento. Si por el contrario una pequeña perturbación en B produce una gran perturbación en la solución, diremos que la matriz está mal condicionada. En particular, eso significaría pues que la matriz es muy... el sistema de ecuaciones es muy sensible a los errores de propagación de redondeo en los cálculos, porque los errores de redondeo se pueden considerar como pequeñas variaciones. En el caso, por ejemplo, de la matriz del vector independiente B, si ese vector B incluye a su vez ha sido calculado y contiene errores de redondeo, entonces el hecho de que la matriz sea mal condicionada significa que esos errores de redondeo pueden propagar mucho y producir grandes errores en la solución U. Entonces, como decimos, para introducir esto del condicionamiento tenemos que primero introducir el concepto de norma de una matriz. Entonces, para cualquier norma vectorial se define la norma de una matriz como el supremo para todos los vectores diferentes del vector 0 de A de X partido por X. Es decir, que la norma de una matriz lo que viene a hacer es calcular la amplificación máxima. Fíjense que al hacer A de X partido por X en norma, lo que estoy calculando es la amplificación en términos absolutos de un vector al multiplicarlo por A. Entonces, la norma de A viene a ser la amplificación máxima que le puede producir a un vector el multiplicarlo por la matriz A. Y de hecho, pues eso se puede limitar a calcular el máximo cuando los X tienen norma 1, porque eso no va a cambiar nada, ¿no? Entonces, en principio, para calcular por la definición la norma de una matriz tendríamos que recorrer todos los vectores posibles e ir calculando el supremo de ese cociente, lo cual obviamente es inviable, pero existen ciertas fórmulas que nos permiten calcular, que es lo que aparece en este teorema, que nos permiten calcular las diferentes normas de matrices en función de las normas vectoriales que usen. Entonces, por ejemplo, la norma 2 se cumple que la norma de una matriz consiste en coger primero, hacer la multiplicación de la matriz traspuesta por A, eso me va a dar otra matriz que además va a ser simétrica, calcular el máximo en valor absoluto de los autovalores de esta matriz y calcular la raíz cuadrada de eso.
mucho más sencillo sería el cálculo de la norma 1 asociada a la norma vectorial 1, que sería simplemente el máximo sumando por columna, es decir, aquí estamos sumando por columna en valor absoluto de los elementos de la matriz, pues coger la suma por columna y calcular el máximo de esa suma. Y la norma infinito es lo mismo, pero en lugar de sumar por columna, se suma por fila los elementos de la matriz, ¿no? En el caso particular de que A sea simétrica, entonces A traspuesta por A va a ser lo mismo que A al cuadrado, y entonces la norma 2 se simplifica, y va a ser simplemente, no hace falta hacer A traspuesta por A y la raíz cuadrada de su autovalor máximo, sino simplemente el autovalor máximo de la matriz A. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta matriz que está aquí. Entonces, para calcularle la norma 2, pues tenemos que multiplicar por la izquierda esta matriz por su traspuesta, que sería esta. Entonces, hacemos este producto y nos da esto. Se calculan los autovalores por el polinomio característico, que es este que está aquí, y que nos da como soluciones 3 más menos raíz de 5. Con lo cual, el valor máximo va a ser con el más, 3 más raíz de 5. Con lo cual, la norma 2 será la raíz cuadrada de 3 más raíz de 5. La norma 1 decíamos que era pues sumar por columna y calcular el máximo, ¿no? Entonces, si hacemos por columna, pues tenemos 1 más 1 es 2, 0 más 2 es 2, con lo cual la norma 1 sería 2. Y la norma infinito es calcular el máximo, pero sumando por filas. Entonces tendríamos 1 más 0 es 1 y 1 más 2 es 3, con lo cual la norma sería 3. Veamos ahora este concepto de condicionamiento, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver con un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, este sistema, donde la matriz, como vemos, pues tiene unos números bastante sencillos. Es decir, que no hace presagiar que ahí suceda nada raro. Entonces, tenemos que la solución de este sistema es el vector 1, 1, 1, 1, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cambiar un poco el vector b. Entonces, para cambiarlo vamos a sumarlo o restarle 0,1. Y vamos a ver cómo afecta eso a la solución u. Entonces diremos que está bien condicionada si la solución u cambia poco respecto a 1, 1, 1, 1. Y está mal condicionada si cambia mucho. Entonces aquí tenemos el nuevo vector b, donde le hemos sumado 0,1, restado 0,1 a los elementos. Y obtenemos que la nueva solución es 9.2 menos 12.6, 4.5 menos 1.1, es decir, que teniendo en cuenta que la solución inicial era 1, 1, 1, 1, pues vemos que ha cambiado muchísimo. En particular, la segunda componente pues pasa de 1 a menos 12,6. Es decir, que en este caso no podemos decir que la matriz está mal condicionada, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podemos llegar a valorar esto con un número, ¿no?, que nos indique si está bien o mal condicionada? Entonces, para eso hacemos el siguiente razonamiento. Nosotros partimos de la solución del sistema A por U más B, le añadimos una pequeña perturbación a B, por ejemplo, en el ejemplo le añadíamos 0.1, y eso automáticamente va a producir una perturbación en U. Entonces, que vamos a llamar delta U. Entonces, el condicionamiento va a ser un número que me va a controlar que el error relativo que se produce en la solución U, al hacer la norma de delta U partido por norma de U, sea menor o igual que este número partido por el error relativo, que sería la norma de delta B partido por B. Es decir, que la perturbación en la salida, en la solución U, esté controlada por la magnitud
de la perturbación en la entrada, que sería la perturbación en B. Y este número es lo que vamos a llamar el condicionamiento, el número que controla eso. Entonces se puede demostrar que el número que controla eso es el producto de la norma de A por la norma de A-1. Entonces, ese producto es lo que va a definir si la matriz está bien condicionada o no. Entonces, por ejemplo, en el caso de que utilizar la norma 2 y que la matriz sea simétrica, teniendo en cuenta cómo se calculan las normas de matrices, pues el condicionamiento será, para la norma 2, será simplemente el máximo de los autovalores partido por el mínimo de los autovalores, ¿no? En particular, fíjense que si el determinante de A es 0, que es el peor caso, pues como el determinante era el producto de los autovalores, pues si el determinante es 0, el producto de los autovalores es 0, significa que el mínimo de los autovalores en valor absoluto tiene que ser 0, es decir, que esto es 0, con lo cual estaremos dividiendo un número por 0, con lo cual nos va a dar infinito, que es lo que decíamos al principio, que las matrices con determinante igual a 0 son las peor condicionadas y su condicionamiento vale infinito, ¿no? En el ejemplo que utilizamos para ilustrar este concepto, pues resulta que sus autovalores, que es una matriz simétrica, sus autovalores son estos que están aquí. Entonces el condicionamiento para la norma 2 sería el autovalor máximo, que sería 30.29, dividido por el autovalor mínimo, que es 0.01. Y eso nos da un valor de 3029, lo cual es un valor bastante malo, y por eso se producía esa gran diferencia entre la perturbación en B y la perturbación en A, en la solución U. Entonces este valor viene a ser una cota superior, es decir, el máximo de la amplificación que se va a producir, la amplificación relativa entre el término independiente B, el error en el término independiente B, y de la perturbación, y el que se alcanza en la solución U. Entonces, cosas importantes que hemos visto en esta sección: que las normas de las matrices se calculan en base a las normas de los vectores, y viene a representar la amplificación máxima que se produce en la norma de un vector al multiplicarla por una matriz, ¿no? Que existen fórmulas concretas que permiten calcular las normas de las matrices para las normas vectoriales habituales, como son la norma 1, la norma 2 y la norma infinito, y que el concepto de condicionamiento de una matriz es un concepto muy importante en análisis numérico matricial, porque asocia cada matriz A un número que es el condicionamiento de A, que nos permite valorar lo buena o mala que es la matriz a la hora de resolver sistemas con ella.